y el dolor que significó la finalización de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, y se vivió un momento importante, ¿no? Más allá de la medalla dorada de algunos deportistas argentinos, creo que el momento cumbre fue la finalización de lo que quedaba de uno de los equipos o de una de las camadas más importantes dentro de la historia del deporte nacional, como lo fue la generación dorada, Emanuel Ginóbili, el Chapu Nocioni y todos esos muchachos que han sido gigantes. Y para hablar justamente del básquet, qué mejor que hablarlo con él, que conoce y bastante del tema, y encima tiene la gracia y la fortuna de que es hincha de Chacarita. Hablamos, por supuesto, de él, de Alejandro Pérez. Ale, buenas noches. Nico, Lucas, Johnny y Pablo, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de estar en contacto con ustedes. Y en parte era lo que estábamos hablando, ¿no? Se terminó de ir una camada que dentro de lo que es el deporte nacional llegó a lo máximo y quedará por siempre en la historia. Sí, evidentemente en estos Juegos Olímpicos se cerró un capítulo de eso que comúnmente llamamos la generación dorada, por, como bien explicabas en la introducción, el final de las carreras en la selección argentina, tanto de Manuel Ginóbili como de Andrés Nocioni, que fueron dos referentes de este equipo, y si bien todavía, según lo que ellos mismos manifestaron, tanto Escola como Delfino, que son los últimos dos que quedan de aquel grupo que fue campeón olímpico en el 2004, todavía siguen en actividad. Evidentemente sin la presencia de Ginóbili y Nocioni no va a ser lo mismo la selección, así que bueno, estos Juegos Olímpicos fueron importantes por eso, ¿no? Porque se cerró una etapa brillante, la más importante de la historia del básquetbol argentino, y bueno, con la ilusión, con las expectativas y con la incertidumbre lógica de algo nuevo que está por empezar. Alejandro, Jonathan te habla, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Estaba escuchando durante la final durante el partido final, ¿no? Por el oro olímpico, sí, que Estados Unidos ha perdido muy pocos partidos en las Olimpiadas y uno de ellos ha sido con Argentina, ni más ni menos. Sí, el último partido que perdieron en Juegos Olímpicos fue frente a Argentina en Atenas 2004. A partir de ahí el equipo no perdió más, ¿no? Por Juegos Olímpicos lleva 25 triunfos seguidos, ¿no? Lo que le valieron ganar primero la medalla de bronce, después de perder con Argentina en semifinales en Atenas 2004, y ganó los 24 partidos siguientes que le valieron 3 oros, ¿no? Lo que consiguió en 2008, 2012 y ahora en Río de Janeiro. Evidentemente, ese periodo negativo para Estados Unidos, que comenzó con la derrota frente a Argentina en el Mundial de Indianápolis 2002, después le trajo malos resultados también en ese 2004, en el 2006 en el Mundial tampoco pudieron ser campeones mundiales. Entonces después de ahí eso provocó que Estados Unidos se tomara todas las competencias internacionales con otra seriedad, se empezó a trabajar mucho mejor en la parte organizativa, en la parte de preparación, se buscó jugadores que verdaderamente tuvieran gusto, placer, orgullo por jugar para la selección de Estados Unidos, y bueno, a partir de ahí empezaron a arrasar con todo, ¿no? Y por eso esos 3 oros olímpicos y las 2 copas del mundo, tanto 2010 como 2014, que ganaron en ese lapso. Eso no quita y no le saca ningún tipo de mérito a esa selección tremenda, ¿no?, que presentó Argentina en Atenas, Ale. No, por supuesto, no. Es más, de las 2 selecciones a las que venció Argentina, tanto en el Mundial de Indianápolis como en los Juegos Olímpicos, la de los Juegos Olímpicos era verdaderamente una selección del máximo nivel, ahí, ¿no? Ahí estaban los 2 chicos jóvenes que estaban medio completando el equipo, eran un tal LeBron James y Carmelo Anthony, ni ¿no? más ni menos. Esos eran el número 12 y el número 11 y el número 12, o sea, los últimos 2 de la lista. O sea que ese era un equipo que metía miedo y que Argentina igualmente le pudo ganar, le supo ganar y hasta te diría que le ganó hasta con más claridad
que al equipo del Mundial del 2002, ¿no? Argentina jugó muy bien aquel partido y por eso entró en la historia. Sin duda que la derrota con Estados Unidos en este último Juego Olímpico causó cierto dolor. Por supuesto que causó mucho más dolor la salida de Manu, por una cuestión ya de edad, la del Chapu Nocioni, pero sin ningún tipo de duda creo que esta última parte de la generación dorada se dio un gustazo, ni más ni menos que con Brasil y en Río, ¿no? Sí, y verdaderamente después de la fase clasificatoria que hizo Argentina, con 3 victorias, 2 derrotas, 2 victorias muy importantes, la de Croacia fue un triunfo sensacional, y después la de Brasil, más allá de todo el condimento que tiene por ser el clásico regional, por ganarle en la cancha de ellos y ante un equipo brasileño que, si uno tomaba nombre por nombre, casi que tenía más favoritismo que Argentina. Después de ese 3 victorias, 2 derrotas, quedó el sabor amargo por ese revoleo de los otros resultados. Argentina tuvo un mal premio, que fue cruzar con Estados Unidos, porque por lo hecho en la etapa clasificatoria se hubiese merecido un rival un poco más normal, más terrenal. Los otros 3 rivales, Francia, Serbia o Australia, cualquiera hubiese sido, también hubiese sido un rival muy complicado, pero por lo menos era más terrenal, cuando uno sabe que tiene que cruzar contra Estados Unidos, y más esta selección argentina, que tenía características muy especiales, porque daba un grupo de veteranos ya en el último tramo de su carrera en la selección, como venimos hablando, y otro grupo de chicos jóvenes todavía sin la experiencia, sin el rodaje que se necesita a nivel internacional. Entonces, para esa selección argentina, Estados Unidos era mucho, ¿no? Y bueno, quedó reflejado en el desarrollo del partido. Y dentro de esa camada, estamos hablando con Alejandro Pérez, periodista especializado en el básquet y por supuesto hincha fanático de Chacarita. Dentro de esa camada de gente grande y gente joven se encuentra alguien que hoy prácticamente queda con el legado, ¿no? Y encima, hombre de la roja, blanca y negra. Hablamos de Facundo Campazzo, que ya hace unos anitos, ¿no? Dejó de ser una promesa para ser una realidad tremenda, Ale. Sí, comparto totalmente esto que decís, porque para mí Facundo Campazzo fue el mejor jugador argentino en estos Juegos Olímpicos, por más que estuviera al lado de nombres como Ginóbili, como Scola, como Nocioni, como Delfino. El jugador argentino fue Facundo Campazzo. De hecho fue máximo anotador del equipo, lo que no es sencillo por la posición en la que tiene, porque es un jugador de una estatura muy limitada para el básquetbol, pero bueno, tiene otras enormes virtudes. Fue el máximo anotador del equipo, fue el 7º máximo anotador del torneo, terminó con 15,8 puntos, casi 16 puntos. Para los que no conocen de esto y no tienen la obligación de conocerlo, 16 puntos de promedio en el ámbito internacional, y más en unos Juegos Olímpicos, donde está lo mejor de lo mejor, es verdaderamente muy, muy meritorio, más allá de que después terminó como líder en asistencias, en pases gol en el equipo. Fue el jugador que más pelotas robó en todo el torneo. No, Campazzo me parece que hizo una actuación verdaderamente fantástica, y me animo a decir, estoy casi convencido que todos los hombres de la NBA, me refiero a los entrenadores, a lo que en el ambiente del básquetbol llamamos scouting, que son los que van a los torneos a buscar jugadores para futuro, yo creo que todos esta gente que fue representando a la NBA se llevaron anotado el nombre de Facundo Campazzo. Me parece que jugó en un nivel que hace que la gente de la NBA le ponga los ojos encima. Hoy Facundo Campazzo jugando en España, más precisamente en el Murcia, y te escuchaba recién, y bueno, uno cree que será una de esas temporadas en la cual Facu seguirá en el viejo continente, y por supuesto que se avecina un futuro de NBA, como por ejemplo ya lo tienen algunos de los chicos que empiezan a incursionar en esta etapa nueva, así se dice, del básquet. Llámese Garino, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, Brusino también, arreglaron contrato Garino con San Antonio y Brusino con Dallas, pero también hay que tener en cuenta en el caso de Campazzo, que es, digamos, de los nuestros, relacionado con Chacarita, que su pase pertenece al Real Madrid, nada más ni nada menos, ¿no? O sea, él está cedido a préstamo en Murcia por segundo año consecutivo, pero el pase pertenece al Real Madrid. O sea que tiene también otros compromisos en el futuro inmediato, tiene unos compromisos importantes que afrontar, porque en algún momento el Real Madrid querrá recuperarlo, y evidentemente como el jugador viene en un proceso ascendente en su rendimiento, yo diría permanente, me parece que, digamos, buenas ofertas no le van a faltar a Campazzo en el futuro. Ojalá que siga su proyección por lo que uno conoce de él, por su ambición deportiva, por sus deseos de progreso permanente. Me parece que la mejor versión suya todavía no la vimos, que nos va a obligar a elogiarlo más frecuentemente en el futuro. Ale, la última del básquet, y por supuesto después estaremos alguna con respecto a Chaca para este 2016. Paciencia es la palabra para esa nueva camada que se avecina en el básquet. Sí, exacto, bien, me gusta ese concepto porque me parece que son jugadores, hay un grupo de jugadores con buenas virtudes a los que habrá que ser paciente, esperar que sigan una evolución lógica. Es complicado cuando vos tuviste adelante jugadores de tanta calidad, de tanta jerarquía, en los que el equipo se apoyó tanto, en el momento en que no estén más, va a costar un poco que los jugadores se acostumbren, se apoderen de la selección. Ahora la selección, lo decía bien Noción, y la selección ya no es más nuestra, ahora es de estos pibes. Bueno, hay algunos como Campazzo que han demostrado esa ambición y ese deseo personal de asumir ese desafío. No todos tienen ese temperamento avasallante que tiene Campazzo, pero yo creo que partimos desde una buena base. Evidentemente no habrá que ser tan exigentes, no vendrán los resultados del mismo nivel que los que disfrutamos en los últimos 15 años, eso es lógico, pero me parece que tenemos una selección que puede ser competitiva, y que como paso inicial ser competitivo en el ámbito del básquetbol internacional, donde a partir de la disolución de la Unión Soviética y de Yugoslavia, que eran dos de las tres grandes potencias mundiales, junto con Estados Unidos, se han generado una serie de selecciones muy, muy poderosas, porque donde antes estaba la Yugoslavia unificada, ahora te aseguro que hay 7 selecciones, que fue la cantidad de países en las que se separó Yugoslavia, de excelente nivel. Todas de excelente nivel, una de ellas, Serbia, finalista de los recientes Juegos Olímpicos y subcampeona mundial hace 2 años atrás. O sea que en medio de ese ambiente Argentina va a ser competitivo y no está mal como punto de partida. Claro que sí, estamos hablando con Alejandro Pérez, por supuesto, hablando de lo que fue esta generación dorada, esta selección argentina en los Juegos Olímpicos de Río, hablando de un fenómeno como jugador, como Facundo Campazzo, hincha de Chacarita. Ale también, por supuesto, hincha del Funebrero. Y Ale, hablando del Funebrero, esperando primero a que se solucione toda esta cuestión de AFA, cuestión económica, empiece a girar la pelotita, y esperando ¿qué para este Chacarita? Y lo que pasa es que yo tengo muchas expectativas, porque el equipo, me imagino que ustedes coincidirán conmigo, que lo que nos ofreció, sobre todo en la segunda mitad del torneo pasado, a partir de la asunción de Collete, nos indica, casi que nos obliga a ser optimistas, a esperarlo con ilusión este nuevo campeonato, porque el equipo, más allá de los buenos resultados que consiguió, a mí lo que más me atrajo fue la forma de jugar, no el objetivo, sino las formas, y esa forma de jugar con la que me identifico, que es la que más placer me da disfrutar, me parece que Chacarita lo cumplió, y me parece que hubo en los seguidores de Chacarita, más allá del placer de ver a un equipo que ganó mucho en ese tramo final, pero de la manera que lo hizo, ¿no? Jugó de una manera muy atractiva,
que bueno, más allá de que se perdieron algunos valores que me parece que en el funcionamiento del equipo del torneo pasado fueron muy importantes, me parece que hay algunos, han quedado algunos jugadores importantes, y sobre todo si el entrenador mantiene ese estilo y lo puede consolidar en este torneo, me parece que vamos a estar ahí en la lucha, vamos a ser protagonistas, que es lo que yo como punto de partida, yo no soy de exigirle ni el ascenso ni el título, yo siempre arranco pidiendo protagonismo, que el equipo sea protagonista, que esté ahí en el lote de punta, y después a medida que se va desarrollando, que se va transcurriendo el torneo, vamos viendo para qué está el equipo, ¿no? Muy bien, Ale, nada más que agradecerte por estos minutos que has tenido para Con Sangre Funebrera Radio. Sé que estás con mucho trabajo, por supuesto, se terminaron los Juegos Olímpicos, pero lo tuyo, los viajes, lo que va a ser la próxima temporada en la Liga Nacional y por supuesto varios proyectos en lo personal que también sé que estás encarando. Agradecerte una vez más por estar con estos minutos con nosotros y bueno, por supuesto que de aquí a lo que resta de este 2016 estaremos convocándote nuevamente. Seguro, para mí un gusto hablar con ustedes y valorar mucho lo que hacen para que uno pueda estar informado de lo que pasa con Chaca, que lamentablemente no está en los grandes programas de radio, y tener estos nichos, estos lugares a los que uno puede ir a enterarse de la actualidad del equipo del que uno es hincha, verdaderamente es muy positivo, lo disfruto, lo felicito por ese trabajo, los aliento a seguir y bueno, como siempre a disposición de ustedes. Ale, un abrazo grande y gracias. Abrazo, Pablo. Alejandro Pérez, periodista especialista en básquet, y por supuesto hablando de la selección argentina de baloncesto, como le gustaría decir a Gramuglia.